Hola, 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 muy pero muy buen día. Soy Carlos Sebane y te doy la bienvenida a este séptimo día de camino recorriendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 13 del libro de los Hechos llegamos a un punto clave en el libro. Si este libro de los Hechos de los Apóstoles estuviera dividido en dos, aquí empezaría el segundo. Porque la iglesia primitiva, bajo el liderazgo de Pedro, había estado cumpliendo la promesa de Jesús de que serían testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, principalmente con los judíos. Ahora veremos a la iglesia, desde este capítulo en adelante, extenderse hasta los confines de la tierra. También veremos cómo cambia el énfasis de la figura central de Pedro a Pablo. El capítulo 13 empieza en Antioquía, donde los hermanos que se reunían para orar y ayunar recibieron instrucciones del Espíritu Santo, que les dijo: sepárenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. La iglesia en Antioquía envió a los misioneros y ellos partieron en lo que conocemos hoy como el primero de los 3 viajes misioneros de Pablo, un viaje que duraría unos 3 años aproximadamente. Y es admirable que el Señor tomara a 2 de sus maestros y los enviara, y en la comunidad estaban felices. En nuestras parroquias, cuando nuestro párroco se va a dar un retiro el fin de semana a otra ciudad, cuando regresa, lo retamos y le pedimos que no nos deje huérfanos otra vez. Qué diferencia de madurez, ¿verdad? Qué madurez había en esos creyentes. Pero bueno, volviendo al texto, su viaje lo llevó primero a la isla de Chipre, en el Mediterráneo. Allí predicaron en Salamina, en la costa occidental, y luego en Pafos, en la costa oriental. Y es en Pafos que el apóstol dejó de usar el nombre Saulo y lo cambió por Pablo, nombre que Hechos usa en el resto del libro. Era común para los judíos tener 2 nombres, uno hebreo, que se lo ponían al nacer, y el otro una traducción griega. Pablo, como misionero para los gentiles, probablemente eligió usar su nombre griego para ser más exactado en el mundo no judío. Entonces de Chipre partieron a la costa de lo que hoy conocemos como Turquía, en Asia Menor. Y en ese momento uno de sus acompañantes, Juan Marcos, decidió regresar a casa. Lucas no nos dice nada negativo en cuanto a la retirada de Juan Marcos, pero más tarde veremos que, en realidad, Juan Marcos los abandonó. Decidió volver a su hogar. Recordemos que su casa era el lugar de reunión para la iglesia. Allí encontramos a Pedro hace poquito, ¿se acuerdan? Tal vez lo que le ocurrió a Juan Marcos es que al llegar hasta el interior de Asia Menor y ver allí las dificultades, el peligro para su vida, a lo mejor creyó que no había sido llamado para ser misionero y decidió regresar. Veremos dentro de unos capítulos que Pablo rehusaría llevar a Juan Marcos consigo en otro viaje, y el hecho fue que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo a si deberían o no llevar con ellos a Juan Marcos, y el desacuerdo fue tal que finalmente terminaron separándose. Pablo siguió en una dirección y Bernabé en otra. Y tal vez Pablo se apresuró con Juan Marcos porque Dios le iba a dar otra oportunidad. Y no solo a él le iba a dar otra oportunidad, a todos. El Señor siempre nos da una nueva oportunidad, también a vos y a mí. Y a lo mejor alguien estará pensando, y puede ser que les dé otra oportunidad a los demás, pero a mí no. Yo ya le agoté la paciencia al Señor, ya llené todos los casilleros. Déjame decirte que esos son los casos que el Señor espera con más ternura. Por eso, si pensás que ya es tarde para cambiar, déjame decirte que hoy el Señor está más cerca de tu vida de lo que puedas imaginar. Pero volvamos al texto. Más tarde, el mismo Pablo sería lo suficientemente noble como para admitir que se había equivocado, y ya estando cercano a la muerte, va a pedir que Juan Marcos viniera a verle en la segunda carta a Timoteo. Le dice: toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pero además, este fue el mismo Juan Marcos que escribiría el Evangelio que conocemos como el Evangelio según San Marcos. Es decir, que si no hubiera tenido otra oportunidad, tal vez habría 3 evangelios en nuestra Biblia.
Y es maravilloso que Dios nos dé una segunda oportunidad, ¿verdad? A ti, a mí, a todos. Nos da cada día una nueva oportunidad. No lo olvides. Pero volviendo a este momento del relato, Juan Marcos los abandonó y se volvió a Jerusalén. Pablo y Bernabé viajaron entonces tierra adentro a Pisidia, en Antioquía, que es una Antioquía diferente al lugar con el mismo nombre donde comenzaron el viaje. Allí Pablo siguió con su método de ir primero a las sinagogas, porque los judíos estaban dispersados por todas partes del Imperio Romano y habían establecido sinagogas en todas las ciudades donde vivían. Por eso cuando llegaban visitantes de Jerusalén, como los judíos deseaban escuchar alguna palabra de la capital religiosa, tenían la costumbre de que después de leer las Escrituras, invitaran al visitante a decir algo. Esto siempre le daba a Pablo una oportunidad maravillosa que él solía aprovechar. Y este es el primer sermón de Pablo que se menciona en los Hechos y es el único que Lucas registra completo. Tenía 3 puntos principales. El primero y el segundo eran un recuento de la historia de Israel y sus profetas que mostraban cómo Jesús demostró ser el Mesías con su muerte y resurrección. Y seguían más o menos el mismo patrón que Pedro usó en Pentecostés. Sin embargo, en el tercer punto, Pablo va más allá de la predicación de Pedro. Pablo repasó la historia de Israel hasta el tiempo de Jesús. Y entonces les presentó al Señor. Les dice a los judíos de Antioquía que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Y aquí vemos un cambio en el entendimiento de la relación entre el viejo y el nuevo pacto, y el principio de un tema que Pablo después tratará frecuentemente en sus cartas. La predicación de Pablo tuvo tanto éxito que al siguiente sábado todo el pueblo fue a oírlo predicar, incluyendo a los gentiles. Esto molestó mucho a la congregación judía, que empezó a criticar a Pablo y a su mensaje. En ese momento Pablo y Bernabé tomaron una decisión importante y le dijeron a los judíos: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Este fue el esquema recurrente. El evangelio se predicó primero a los judíos, ellos lo rechazaron, así que se dirigieron a los gentiles con el mensaje de las buenas noticias, y los nuevos creyentes, dice el texto, que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A causa de su ministerio con los gentiles en Antioquía, Pablo y Bernabé sufrieron persecución y terminaron siendo expulsados de la región. Los misioneros se sacudieron el polvo de sus pies y viajaron tierra adentro. Una vez más empezaron en la sinagoga, pero pronto pasaron a la comunidad gentil. De nuevo los judíos se molestaron y se pusieron celosos y tramaron matarlos. Al escuchar de esta emboscada, Pablo y Bernabé huyeron a Listra, y en Listra Pablo sanó a un lisiado de nacimiento, para sorpresa de la comunidad pagana, que entonces pensaron que los misioneros eran la reencarnación de los dioses griegos Zeus y Hermes. Este hombre tuvo verdadera fe para ser sanado, y cuando Pablo le dijo que se levantara poniéndose derecho sobre sus pies, él saltó y anduvo. Los otros hombres, cuando vieron lo que había hecho Pablo, exclamaban que los dioses habían bajado hasta ellos en la forma de hombres. Estaban muy emocionados, pero Pablo y Bernabé no solo estaban asombrados y admirados de que estos hombres les quisieran adorar, sino que estaban escandalizados. Por eso se apresuraron a decirles que ellos eran seres humanos y no dioses, y que estaban intentando dirigir la atención de esas personas hacia el Dios vivo, hacia el Creador. En el capítulo 14, en el versículo 15, encontramos la primera predicación de Pablo a una audiencia totalmente pagana. Y esta predicación difiere totalmente de las anteriores y de otras predicaciones que ya hemos leído en Hechos, porque como la audiencia era pagana, Pablo no hizo ninguna referencia al Antiguo Testamento o a alguna profecía. Algunos judíos de Antioquía e Iconio aparentemente habían estado siguiendo a los misioneros, y en Listra su campaña contra Pablo hizo que lo apedrearan y lo dieran por muerto. Pero él se recuperó y se fue con Bernabé hacia Derbe.
Tras un breve tiempo de ministerio en Derbe, los misioneros regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. Tomando en cuenta la persecución y la violencia de que habían sido objeto, regresar a estos pueblos no parecía buena idea. Pero el objetivo de Pablo era alentar y fortalecer a los recién convertidos y nombrar a un líder local para cada comunidad cristiana recién nacida. Y aquí vemos claramente cómo Pablo era un pastor con olor a oveja, como diría el Papa Francisco, ¿no? No era el tipo de predicador que llegaba para la hora de la conferencia. No. Su meta era establecer comunidades sólidas y permanentes. Y en este regreso Pablo les dice a los recién convertidos que era necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Sobre todo Pablo era honesto con estos cristianos recién convertidos. Quería que entendieran que su camino en la fe no iba a ser siempre color rosa. El verdadero discipulado siempre contiene sacrificio y dificultades. De Asia Menor, los misioneros navegaron para Antioquía, donde reportaron a la iglesia todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En otras palabras, cuando Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, presentaron allí un informe sobre su viaje y sobre el avance de la misión, porque esta era la misma iglesia que les había enviado. Y en su informe revelaron que Dios había abierto la puerta del Evangelio a los no judíos. Y es bueno que en este punto pensemos que cuando el Evangelio comenzó a extenderse, las iglesias habían estado integradas exclusivamente por los judíos. Luego llegaron a estar parcialmente integradas por no judíos, y a partir de esos días el Evangelio de modo definitivo se dirigió a los no judíos. Por lo tanto, las iglesias que estaban en Asia Menor estaban integradas totalmente por no judíos. Y eso presentaba un gran problema, porque aparecieron los judaizantes, quienes insistieron en que los no judíos deberían estar bajo la ley. Más tarde veremos que Pablo tuvo que escribir una epístola a los creyentes en Galacia, a los Gálatas, precisamente porque estos judaizantes habían estado allí. Pero como vamos a ver en el capítulo siguiente, primero fue necesario tener un gran concilio en Jerusalén para tratar este asunto. Aquel concilio sería sumamente importante, pues su decisión influiría en la vida cristiana aún en nuestros días. Por eso vamos a leer acerca de esta decisión en el próximo capítulo. Por lo pronto, la tarea de hoy será leer los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos y escribir el versículo clave, que es el capítulo 13, versículo 2. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y como siempre, también te sugiero que escribas en tu cuaderno todos los versículos que te llamen la atención de estos dos capítulos. Ahora, estos dos capítulos que vimos hoy nos dejan una gran enseñanza. En primer lugar, de generosidad por parte de la iglesia de Antioquía, que no se quejaron de que el Señor tomara a sus líderes y a sus maestros y los enviara a otros lugares a ejercer su misión, a ejercer lo que San Pablo llamará luego en la carta a los Corintios el ministerio de la reconciliación. Es decir, reconciliar a los hombres con Dios. Y es más, él dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en los versículos 19 y 20, que todos nosotros estamos llamados a ese ministerio, porque en Cristo, dice San Pablo, estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio nuestro. En nombre de Cristo les suplicamos: reconcíliense con Dios. Y en ese mismo texto, en el versículo 17, dice que para eso somos nuevas criaturas en Cristo, para reconciliar a los hombres con Dios. Por eso te invito a que terminemos este séptimo día de camino con una oración, dándole gracias al Señor. Y hoy queremos darte muchas gracias, Señor, porque nos has hecho nuevas criaturas, porque el mundo viejo ha pasado, un mundo nuevo ha llegado, y te pedimos, Señor, que nos ayudes para que no perdamos de vista que nuestro ministerio en la iglesia
no es solamente la predicación, la catequesis, el ministerio de música o la asistencia a los más necesitados, sino que nuestro principal ministerio es y será siempre reconciliar a los hombres con Dios a través de todas las actividades que realicemos. El mundo viejo ha desaparecido, todo es nuevo para aquel que está en Jesús, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo en la cruz. Nueva criatura es el que vive en Jesús. Nueva criatura es el que vive en Jesús. Y sin tener en cuenta nuestras faltas, nos confía la reconciliación. Somos embajadores de Cristo y es Él quien los exhorta, reconcíliense con Dios. Nueva criatura es el que vive en Jesús. Nueva criatura es el que vive en Jesús. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para nuestra salvación, para que nosotros seamos justos, y todo esto procede de Dios. Nueva criatura es el que vive en Jesús.